está, profe? Pues un poco decepcionado de la vida, pero ya saben, así siempre es. Es lo normal. Es lo normal. Yo esperaba que mis alumnos me felicitaran o algo por el día 15, y pues nada. Entonces, eso quiere decir que no soy buen profe, no valora, no soy importante para ustedes. Y qué triste, pero pues bueno, así es el trabajo. Muchas felicidades, profe. Ya no cuenta. Tarde, pero Ya seguro. Claro que sí. ya no cuenta. Con todo el cariño. Ya no lo siento. Bueno, Profe, vamos pero a... usted nos felicitó el Día del Estudiante. Todavía no es el Día del Estudiante. ¿Todavía no es? ¿Que no ya había Todavía pasado? no, es el ¿Cuándo es? 21, ¿no? De mayo. Ah, pensé que era del mes pasado. Bueno, le recuerdo. Sí, sí lo tengo presente, pero pues bueno. Ok, vamos a continuar entonces con esto de las sucesiones. ¿En qué nos quedamos? Estábamos viendo la de R a la N. Ok, vimos la sucesión R a la N, vimos cuándo convergía y cuándo no, ¿verdad? Ajá, o sea, llegamos creo que hasta la parte del teorema. Bueno, primero declaramos el teorema, de ahí lo Ajá. resolvimos, al final la clase dijo, nos faltó pero es así, no me acuerdo cuál era, pero el tercero, que había que separarlo en 3 puntos. Ok, a ver. Déjame buscar dónde nos quedamos. Ok, sí, ya me acordé dónde estábamos. A ver, ahí va. Esta cosa de aquí sí lo hicimos, ¿no? A ver, el teorema, dices que probé esta primera parte. ¿Esta de aquí sí la probamos? Y nos faltó el R igual a 0, el último. Ah, bueno, cuando R es igual a 0, pues está fácil porque siempre que tengamos 0 elevado a la algo, pues eso siempre queda 0, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos 0 a la 1, pues es 0, 0 a la 2 es 0, 0 a la 3 es 0. Entonces eso queda siempre la sucesión constante, 0, y por lo tanto, pues si siempre tiene 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿a dónde converge ese límite? Pues simplemente se va a ir a 0, ¿no? Pues es una sucesión constante. Entonces, pues simplemente aquí le pongo que el límite cuando R es igual a 0 es 0, por lo tanto, eso termina la prueba, ¿no? De que cualquier número entre menos 1 y 1, estrictamente, cae en 0, y cuando tienes R igual a 1, cae en 1, ¿ok? Sí, profe. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver qué más necesitamos Profe, saber. yo tenía una duda en la clase pasada, pero se acabó. Dime. ¿Cómo sé cuándo puedo utilizar lo de Euler elevado a y cuándo no? Esto siempre lo puedes ocupar. Lo que pasa, bueno, esto lo puedes ocupar siempre y cuando el logaritmo no se evalúe en un valor negativo. Por eso es que tuve que hacer el caso aparte, porque si tú te tomas una R negativa, cuando tú la elevas a una potencia, corres el riesgo de que te siga quedando negativo. Por ejemplo, imagínate que R vale menos un medio. Menos un medio y le pones n igual a 1, te sigue quedando menos un medio. Y el problema está en que el logaritmo de menos un medio no está definido. O sea, tu calculadora te va a marcar math error. Entonces, por eso es que cuando tú vayas a aplicar este truquito, tienes que cerciorarte sí o sí que la parte de arriba sea positiva, siempre. O sea, lo que vayas a evaluar en logaritmo tiene que ser positivo. Por eso es que aquí sí se valió, porque yo dije, si R cae entre 0 y 1, yo sé que esto de aquí sí o sí va a ser positivo, entonces puedo aplicar esta idea. Pero acá, cuando R es negativa, pues a veces va a ser positiva y a veces va a ser negativa. Entonces vamos a tener ese problema de que el logaritmo se va a indeterminar en ciertos lugares y por eso tuve que aplicar otra técnica. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bueno. Sale, a ver, vamos a hacer esta participación con esta idea. A ver, determina si la sucesión menos 0.3 elevado a la n cuadrada más 1 converge o diverge. Fíjense, algo interesante es que no es exactamente como el teorema de arriba, o sea, no es igualito,
pero es una idea parecida, o sea, es un menos 0.3, o sea, es un número negativo menor a 1, bueno, entre menos 1 y 1, pero que en este caso no está elevado a la n, está elevado al n cuadrada más 1. Entonces aquí vamos a tener que hacer algunas manipulaciones a ver si logramos determinar a dónde se va esta cosa, ¿ok? Entonces, a ver, peléense un ratito y díganme a dónde converge este límite, ¿ok? Pueden aplicar cualquier idea de las que hemos visto, o sea, no necesariamente el último teorema, sino pueden aplicar, si quieren, la comparación, la del emparedado, pueden aplicar alguna de las propiedades que vimos de los límites, cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que ya vimos se vale, ¿ok? Sí, profe, gracias.
¿Cómo van? Yo creo que ya casi, profe. ¿Ya? Ok. Vamos a dar 5 minutos más.
A ver, les voy a echar una mano con este ejercicio y luego les dejo otra, ¿va? Para ver si ya más o menos van quedando, porque son varias ideas las que hemos visto y a ver cuál de todas funciona. A ver, chequen. Primero, las personas que me lo mandaron trataron de hacer una desigualdad, trataron de hacer de alguna manera el teorema del emparedado. Pero hay un problema. Para el teorema del emparedado siempre tenemos que encerrar a nuestra sucesión entre dos cosas que yo conozca perfectamente. El problema aquí es que esta sucesión va alternando de signos. A veces es positiva, a veces es negativa. O sea, hay problemas ahí, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que hacer primero, antes de hacer esa cosa, yo les recomiendo que le saquen el valor absoluto. Recuerden que ya vimos un teorema que dice que si yo le saco el valor absoluto a una sucesión y en valor absoluto la sucesión converge a cero, entonces toda la sucesión sin el valor absoluto también va a converger a cero, ¿sale? Ese teorema ya lo vimos hace unas clases, déjenme mostrárselos. Aquí está. De hecho, es el corolario del teorema del emparedado. Dice, si tú tienes una sucesión de tal manera que el límite en valor absoluto se va al cero, entonces sin el límite también, sin el valor absoluto también se va a cero. En este caso, la recomendación era, para que no nos cause conflicto este menos 0.3, ¿qué te parece si tú le sacas el valor absoluto a la sucesión? O sea, saca el valor absoluto. El valor absoluto de esta cosa va a ser equivalente al valor absoluto de nada más el menos 0.3. Entonces estamos de acuerdo que en valor absoluto va a ser 0.3, ya sin el signo. Entonces, mi primera pregunta sería, oye, ¿qué pasa si yo me tomo el valor absoluto? Así tal cual, me tomo el valor absoluto de esta cosa. Y dices, bueno, pues esto elévalo al n cuadrada más 1, que es lo que te dice tu sucesión. Y tú dices, bueno, pero es que a lo mejor este más 1 también nada más está estorbando con alguna de los teoremas anteriores. Podríamos quitarlo para simplificarlo un poquito más. ¿Cómo? Pues a lo mejor podemos manipularlo algebraicamente. Fíjense, desde acá, esta sucesión es esta. Lo que hice fue separar el más 1 por leyes de los exponentes, nos queda de esta forma. Esto de aquí es una constante, el menos 0.3 es una constante, lo puedo sacar y ya nada más me queda este límite, ¿ok? Esa parte lo hice manipulando algebraicamente. Y ya luego me quedó nada más el límite cuando menos 0.3 elevado al n cuadrada cuando n se va al infinito. Entonces, esta es en la que estoy concentrado. Esta en la parte azul es la que estoy concentrada. Entonces dices, pues mira, vamos a sacarle el valor absoluto. Vamos a sacarle el valor absoluto a la sucesión a ver qué pasa. Entonces, sacarle el valor absoluto aquí sería sería 0.3, así ya sin el signo menos. Y aquí puedo aplicar el truquito que aplicamos anteriormente de la E y el logaritmo. No hay ningún problema porque como es valor absoluto, entonces ya es un positivo. De esa manera estoy garantizando que se lo estoy aplicando a un positivo. Ahora hago mis manipulaciones bajo el n cuadrada porque es la propiedad del logaritmo, aplico y me queda esto. Ahora, fíjense, lo interesante aquí es qué pasa cuando n se va al infinito. Pues cuando n se va al infinito, esto se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, y esto es un negativo. Entonces nos quedaría e a la menos infinito, realmente, eso es lo que está pasando. Y e a la menos infinito es cero. O sea, este límite de aquí se va a cero. Si este se va a cero, entonces implica que sin el valor absoluto también se va a cero por el corolario del emparedado, porque les acabo de mostrar. Entonces, esta cosa de aquí se va a ir a cero, esta cosa se va a cero y te queda menos 0.3 por cero, que es igual a cero. O sea, todo esto se va a ir a cero. ¿Estamos de acuerdo? Profe, no entiendo por qué no podemos poner el valor absoluto en el de hace ratito. O sea, si de esa forma siempre va a quedar mayor. ¿En cuál de hace ratito? O sea, hace ratito demostramos que cualquier número de R negativa que estuviera elevado a n iba a cero. Entonces, si le ponemos valor absoluto y hacemos que el valor absoluto solo tome los números negativos, como n es menor que n cuadrada más 1, el número que toma siempre va a ser, como n es mayor que eso, el número que toma siempre va a ser mayor, y como son negativos, siempre va a ser menor el resultado. Sí, pero hay que poner el valor absoluto. Ajá, por eso, o sea, la última vez que se lo mandé, no entiendo por qué eso no puede hacerse. A ver, déjame checar qué fue lo que...
mandaste. Em, mm, no, es que otra vez tu desigualdad, la que pusiste tú en medio, que le pusiste menos 0.3 elevado al n cuadrada más 1, esta cosa de aquí a veces va a ser positiva, ¿no? Es que un número elevado a sí mismo. Ya entendí por qué. Sí, A vale. veces puede ser positiva, a veces puede ser negativa. Entonces, Ajá, es que me había quedado como que siempre quedaba número par y más uno, sí, no sé qué hice en mi mente. Va, gracias. ok. Bueno, esta es una alternativa. O sea, fíjense, a ver, vamos a repasar. Vamos a hacerlo otra vez, rápidamente, para ver cuáles fueron las técnicas que fuimos ocupando. A ver, esta es la que me preguntaban originalmente. Primero hice un poquito de manipulación algebraica, nada más. Dije, bueno, esto por ley de los exponentes es esto. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, como el menos 0.3 está multiplicando y es una constante, puede salir del límite por las propiedades del límite que ya vimos. Entonces sacamos esto y nos queda esto. La última pregunta es, ¿cuánto vale este límite? Ese no lo sabemos todavía. ¿Sí? Entonces vamos a investigar cuánto es. Ahora, lo que quería Nino y lo que quería esta Suri también era encerrar a la sucesión por el emparedado. Quería hacerlo emparedado. Entonces dices, bueno, el problema de hacerlo emparedado a esta cosa es que a veces es positiva y a veces es negativa, o sea, se va a estar brincando de un lugar a otro. Entonces, encerrarla va a ser muy conflictivo. Por eso, la estrategia mejor cuando tenemos un número negativo que siempre se va alternando es sacarle el valor absoluto, la técnica del corolario del valor absoluto. Entonces dices, para no pelearme con que a veces es positivo y a veces es negativo, vamos a sacarle el valor absoluto. Entonces le saco el valor absoluto a esta cosa, pero sacarle el valor absoluto es equivalente a esto. Ya habíamos platicado de esto, que los exponentes salen del valor absoluto sin ningún problema. Entonces saco mi exponente y me queda esto. O sea, resolver este límite es resolver este. Entonces vamos a resolverlo. Aquí aplico la técnica de la e con el logaritmo, aplico la que baja la n cuadrada, me queda esto, y luego me fijo que en la parte de arriba, cuando n se va al infinito, todo esto se va a ir a menos infinito, porque la exponencial es continua. Entonces, ¿qué quiere decir que la exponencial es continua? Que sube al límite, que permite que el límite se suba. Entonces, permitimos que el límite suba, todo lo de arriba se va a menos infinito, porque este se va haciendo cada vez más grande y por el menos que tenemos aquí se va a menos infinito, y por lo tanto esto se va a ir a cero, porque e a la menos infinito es cero. Entonces, ¿qué está pasando? Pues lo que está pasando es que todo este límite se está yendo a cero. Por el corolario del emparedado, no estoy aplicando el teorema del emparedado, estoy aplicando su corolario, que dice que si en valor absoluto una sucesión se va a cero, entonces sin el valor absoluto también se va a cero. Entonces, le quito el valor absoluto y también se va a ir al cero, que es justamente lo que estaba buscando. Este límite es el que estaba buscando acá arriba. Entonces, esta cosa se va a ir a cero. 0 por menos 0.3 es 0. O sea que todo este límite converge al cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Sí, ok, perfecto. Ahora, aquí una observación que dijo interesantemente Nino fue que parece ser que este ejercicio que les dejé como que se parece mucho al ejercicio de acá arriba, o sea, al teorema que tenemos acá arriba, a excepción de que en algunos casos, o sea, aquí va a tomar algunos casos, aquí va a tomar más, pero como que se siente que esta sucesión está contenida en una sucesión más grande, ¿no? O sea, como que esta parece una sucesión de este estilo de la de aquí arriba, pero como que no es totalmente ella, ¿no? Esta noción se le llama, o le vamos a bautizar como subsucesiones. Y a las subsucesiones le podemos sacar mucho jugo. De hecho, va a estar bien interesante lo que le podemos sacar a subsucesiones. Y va así, fíjense. Teorema. Una sucesión, tómate una sucesión convergente, la que tú quieras, que converge a N. Decimos que Bn es una subsucesión de AN si todo elemento de la sucesión Bn está contenido de manera que cada elemento de aquí lo vas a encontrar en la sucesión grandota y además lo vas a encontrar de manera ordenada. Eso es lo que dice aquí básicamente, que lo vas a encontrar ordenada. Si esto sucede,
entonces la subsucesión va a converger a él. Eso es lo que dice el teorema. Pero miren, en un ejemplo queda mucho más sencillo. El ejemplo es fácil. Bien. Regresando con la participación que teníamos. Tómate el que yo les dije, que era menos 0.3 elevado a n cuadrada más 1. Cuando n vale 1, tómense cuando n vale 1, entonces te va a quedar al cuadrado, ¿ok? Entonces te va a quedar menos 0.3 al cuadrado. Cuando n vale 2, aquí te va a quedar 4 más 1, te va a quedar 5. Cuando n vale 3, te queda esto. Cuando n vale 4, te queda esto. Y así sucesivamente. Esta cosa de aquí es realmente el desglose de esta sucesión. Ahora, yo vi que Suri lo que hizo fue, pues mira, por un momento me voy a imaginar que no está elevado al n cuadrada más 1. Me voy a imaginar que está elevado nada más a la n, así como dice el teorema de la r a la n. Así nada más. Entonces, cuando n vale 1, me queda esto. Cuando n vale 2, me queda esto. Cuando n vale 3, me queda esto. Cuando n me queda 4, esto. Cuando n es 5, esto. Cuando n es 6 y así sucesivamente. Ahora, fíjense. Observen que este elemento de aquí, este elemento verde, está acá. Este elemento está acá. Este elemento pues va a estar más para acá, como por el 10º elemento. Este de acá va a estar como por el 16º elemento. ¿Qué parece que está pasando? Lo que está sucediendo es que esta sucesión verde, que fue la que les dejé de participación, está contenida en esta sucesión azul. O sea, esta sucesión es un poquito más grande y contiene a la sucesión verde. ¿En qué sentido? En que cada elemento de aquí lo vamos a encontrar acá en la parte azul. Cada uno de estos, este está aquí, este está acá, este va a estar más adelante, este va a estar mucho más adelante, pero todos ellos van a estar, ¿sí o no? Y además están acomodados, están en orden. O sea, primero está luego está luego va a estar luego va a estar este. O sea, están ordenados de manera, crecientemente van a estar iguales, ¿no? Si esto sucede, a la sucesión verde se le llama una subsucesión de la sucesión azul, ¿vale? Digamos que está contenida en una sucesión un poquito más grande. ¿Sí quedó clara la noción de subsucesión? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, al menos yo sí. ¿Los demás cómo ven? ¿Sí está claro lo que es una subsucesión? Miren, ahí va otro ejemplo, fíjense, para que quede claro lo de la subsucesión. Tómense 1 sobre n, que es la sucesión que hemos estado platicando un montón de veces, ¿no? Que es 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Esa es una sucesión. Y tómate la otra sucesión, que es 1 sobre n cuadrada, que sería 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25 y así sucesivamente. Lo que yo digo es que la sucesión verde es una subsucesión de la sucesión roja. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a desglosarlo, vamos a hacer los primeros números, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, y así sucesivamente, y la sucesión verde sería 1, 1/4, 1/9, 1/16, y así sucesivamente. Si se dan cuenta, cada elemento de la sucesión verde, cada uno de ellos va a estar aquí arriba en la sucesión roja. No consecutivamente, pero sí están en ese orden, ¿no? Primero encontramos al 1, luego encontramos al 1/4, luego encontramos al 1/9 y luego al 1/16 más aquí adelante y así sucesivamente. Entonces, lo que estoy diciendo es que la sucesión verde está contenida en la sucesión roja. A eso se le llama una subsucesión. ¿Ya está más claro? Sí, profe. ¿Sí? Sería como lo de los conjuntos y universos, ¿no? Que de los circulitos que está dentro del mismo. Sí, o sea, podemos pensar que la subsucesión verde está aquí adentro, pero además está de forma ordenada, porque tiene que estar ordenado. O sea, si esto estuviera desordenado como primero estuviera el 1/16 y luego el 1/4 y luego el 1/9 y así, o sea, que está en desorden, no sería una subsucesión. O sea, tiene que preservar el orden de que primero va a encontrar al 1, luego al 1/4, luego al 1/9, luego al 1/16, pero en ese orden, ¿ok? ¿Sí? Sí, profe, de acuerdo. ¿Sí? Bueno, lo que dice el teorema es, si tú logras encontrar, o sea, si tú estás trabajando con Bn, entonces ese es el reto, y tú logras encontrar una sucesión un poquito más grande que ella, ¿no? De tal manera que esta sucesión que tú encontraste converge a algún lugar que tú ya sabes,
entonces la subsucesión va a converger exactamente al mismo lugar. O sea, el B de n va a converger al mismo límite que convergía la sucesión grande. Aquí en el ejemplito de la participación, ya vimos que la sucesión verde, que fue la que les dejé, es una subsucesión de la sucesión azul, esta de aquí, porque todos los elementos yo los puedo encontrar aquí arriba sin problema. ¿Qué va a pasar? Pues si esta cosa converge, eso implicaría entonces que la grandota también tiene que converger al mismo lugar. O sea, que esta cosa de aquí se tiene que ir, bueno, esta cosa sabemos que se va a ir a 0 por el teorema que ya vimos. Este sí, si se dan cuenta, es un número elevado a la n, es justamente este teorema, este de aquí. ¿Y qué pasa? Cuando un número entre menos 1 y 1 está elevado a la n, ese de ahí se va a ir a 0. Entonces, yo ya te puedo garantizar automáticamente que la sucesión azul se va a 0 por ese teorema. Y como la verde es una subsucesión, o sea, esta está contenida acá, esta se tiene que ir exactamente al mismo lugar por este teorema que acabamos de enunciar. Entonces, si les hubiera dicho este teorema antes de la participación, hubiera estado regalado el ejercicio. ¿Por qué? Porque nada más me tenía que dar cuenta que esta es subsucesión de esta, y como esta converge a 0, entonces la verde también tiene que converger al mismo 0 por este teorema. ¿Ok? Va otro ejemplo, fíjense. Tómense otra vez, hablando de esta 1 sobre n cuadrada, digamos que yo les digo, por participación, 1 sobre n cuadrada demuestra que a dónde se va, ¿no? Y tú dices, 1 sobre n cuadrada es una subsucesión de la sucesión 1 sobre n, porque ya lo vimos aquí, ¿no? El 1 está aquí, el 1/4 está acá, el 1/5, el 1/9 está acá, etc. O sea, la sucesión verde está contenida en la sucesión roja. Y luego me fijo, bueno, mira, si ese está contenido acá, entonces mejor voy a resolver este problema. ¿Este de aquí a dónde se va? Y tú dices, se va a 0. Ya lo probamos muchas veces. Ya probamos que 1 sobre n se va a 0. De hecho, hasta con la definición formal del límite ya probamos este ejercicio. Entonces, ¿qué crees? Pues si este se va a 0, que es la sucesión grandota, la sucesión pequeña se tiene que ir al mismo lugar. Entonces, por el teorema que acabamos de ver. Entonces, ¿qué crees? Esta de aquí se va a 0. ¿Qué pasa si les pregunto 1 sobre n cúbica? Pues lo mismo, es que 1 sobre n cúbica está contenido en la sucesión roja. ¿Por qué? Porque 1 sobre n cúbica sería 1, un octavo, un 27avo, un 64avo y así sucesivamente. Entonces dices, no, pues realmente, no, es 16 por 4, no, sí, 64avo. Entonces, cada uno de esos elementos está contenido en 1 sobre n. Y si 1 sobre n se va a 0, pues la sucesión pequeña también se va a 0. Y ya, así yo podría demostrar básicamente todos los casos de 1 sobre n elevado a alguna potencia positiva, ¿no? O sea, si yo te pongo 1 sobre n elevado a la 5, pues es la misma estrategia, es que 1 sobre n elevado a la 5 es una subsucesión de la sucesión roja. Y si esta se va a 0, pues también la otra se tiene que ir a 0. ¿Sí está clara la idea? Sí, profe.
¿sí? Ojo, nada más, antes de darles otra participación, ojo. No hay que malinterpretar este teorema, porque hay muchas personas que luego lo malinterpretan. Si una subsucesión converge, no garantiza que la sucesión grandota va a converger. O sea, si yo tengo una sucesión pequeña, esta de aquí, yo identifico una sucesión más grande que la contiene y la grandota converge, entonces la pequeña también va a converger. Entonces, hagan de cuenta que el teorema a grandes rasgos es, tengo una sucesión grandota, si esta converge, la pequeña converge. Eso es lo que dice. Pero a la inversa no. Si yo tengo una sucesión pequeña que yo sé que converge, la sucesión grandota no necesariamente tiene que converger, ¿ok? O sea, la pequeña no hace que la grandota converja, pero la grandota sí implica que la pequeña converja, ¿ok? En ese sentido sí se vale, pero al revés no, ¿ok? ¿Sí está clara la idea? Sí, profe, con el ejemplo quedó claro. El ejemplo de aquí está claro, fíjense. Esta sucesión, que es la azul, que es una sucesión grandota, no converge, porque es la de 1 menos 1, 1 menos 1. Es una sucesión que no converge. Ya probamos que se está yendo tanto al 1 como al menos 1. Pero, ¿qué pasa si yo me encuentro una subsucesión? Una sucesión pequeña que esté aquí. Por ejemplo, la roja, la de 1, 1, 1, 1, 1. Esta sí converge al 1. Ya lo probamos muchas veces. Entonces dice, ¿sabes qué? Como esta es una sucesión constante, converge a 1, yo no puedo decir que la sucesión grandota vaya a converger, ¿eh? Ojo, eso no implica. Si la grandota convergiera, entonces esa implica a la chiquita que converja, pero al revés no, ¿ok? Aguas con eso. Siempre que vayamos a usar esta técnica, tenemos que cerciorarnos que la sucesión que estamos tomando, la auxiliar, es más grande que la sucesión que me están pidiendo y no al revés, ¿ok? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vale. Creo que por aquí, les voy a dar otra técnica, otra más para antes de la participación. Vamos a decir que una sucesión AN es creciente, así le vamos a llamar, si los números conforme vayan apareciendo cada vez son más grandes. Básicamente, bueno, formalmente se pondría que AN es menor que AN más 1, ¿no? O sea, el siguiente número tiene que ser mayor al número anterior. Eso quiere decir que sea creciente. Es más o menos intuitiva la definición. Y vamos a decir que es decreciente cuando sucede lo contrario, o sea que los siguientes números son cada vez más pequeños y más pequeños y más pequeños. Por ejemplo, esta sucesión 1 sobre n es una sucesión decreciente. ¿Por qué? Porque vamos siempre los números siguientes son más pequeños. El primer número es 1 y luego sigue un medio y luego un tercio y luego un cuarto y luego un quinto. Siempre va decreciendo, van haciéndose más pequeños los números. Si fuera al revés, por ejemplo, que tuviéramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esa es una sucesión creciente porque siempre los números van creciendo, ¿ok? ¿Sí está clara la definición? Sí, profe. Y vamos a decir que es monótona, decimos que una sucesión es monótona, si es o creciente o decreciente. A veces los ejercicios van a decir, tómate una sucesión monótona. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que o es creciente o es decreciente. No te dicen exactamente cuál de las dos, pero alguna de ellas lo va a hacer, ¿ok? Nada más es como un término como para englobar las dos cosas, que es o creciente o que es decreciente, ¿vale? Profe, sí es como lo de ahorita que se la pasa saltando entre positivos y negativos. No es ninguna de las dos. ¿No tiene No un es nombre particular? Alternante, le dicen una sucesión alternante. Ese es el nombre que le da. Pero, o sea, ojo, esa observación que dijo Nino es válida. No todas las sucesiones son crecientes ni decrecientes, ¿eh? Nos saquen de onda, dicen, oye, esa sucesión no crece ni decrece. Ah, pues está bien, o sea, no hay ningún problema. Pero hay algunas que cumplen que sean decrecientes y que cumplen que sean crecientes, ¿ok? O sea, eso sí se da. Y viene la definición de que una sucesión sea acotada, que tiene mucho que ver cuando ustedes en cálculo 1 vieron funciones acotadas, ¿se acuerdan? Que les platicaron qué significaba que una función era acotada. Pues bueno, hay una definición muy parecida, pero para sucesiones, que dice,
Una sucesión es acotada superiormente si existe un número real, en este caso no tiene que ser natural necesariamente, o sea, es real, de tal manera que toda la sucesión es menor o igual a ese número. ¿Sí? O sea, básicamente lo que dice la definición de acotada superiormente es que hay un límite que no te deja pasar. Por ejemplo, esta sucesión de aquí está acotada superiormente por el 1. ¿Por qué? Porque todos los elementos de la sucesión son menores a 1, menores o iguales a 1. No pueden pasar de ese número, ¿vale? Esa es una cota superior. También podemos decir que la cota superior es 2, porque ningún elemento de la sucesión supera el 2. O puede ser 3, o puede ser 4, o puede ser 1000. ¿Por qué? Porque todos esos números impiden que la sucesión se salga, ¿no? Entonces, esta sucesión roja está acotada por el 1, o por el 2, o por el 3, cualquiera, pero es una sucesión acotada superiormente. ¿Sí estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿Cómo sería perdón, ¿cómo sería qué? la notación matemática para decir que está acotada? O sea, ¿cómo lo escribiríamos? Ah, ¿Así sí, nada nada más más. con el número? Con letras acotadas superiormente. No hay una forma de denotarlo. Va. Y bueno, algo parecido es si está acotada inferiormente, lo que quiere decir es que por abajo nunca se va a pasar de un número. Por ejemplo, esta sucesión, la roja, está acotada inferiormente por el 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque ningún número de estos va a tocar el 0 y tampoco se va a ir más abajo. O sea, está restringida. Piensen que las cotas son como dos paredes que no van a permitir que la sucesión se salga de ahí, ¿ok? Entonces, esto de las cotas es básicamente encerrar. Ojo, no todas las sucesiones están acotadas necesariamente. Por ejemplo, la sucesión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así consecutivamente es una sucesión que está acotada inferiormente porque decimos, el 1 funciona como cota porque no hay ningún número que esté abajo del 1. Pero superiormente no hay ninguna cota porque siempre va creciendo y siempre va creciendo y siempre va creciendo. Entonces, no hay forma de encerrar a la sucesión superiormente, pero inferiormente sí. ¿Sí está clara esa idea? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, estas dos definiciones se van a combinar de manera perfecta y van a decir el siguiente teorema, que va a ser también una súper ayuda para las sucesiones. Dice, si tienes una sucesión AN que es creciente o decreciente, o sea, en otras palabras, tómate una sucesión monótona, la que tú gustes. Si es creciente la sucesión y es acotada superiormente, o sea, que siempre va creciendo, pero que tiene un límite superior, o sea, que no supera un cierto lugar, ¿qué crees? La sucesión sí o sí tiene que converger. Y no solamente tiene que converger, sino que además converge a su supremo. ¿Quién es el supremo? ¿Quién se acuerda de cálculo 1? ¿Cuál era la definición del supremo? ¿Se acuerdan del supremo y el ínfimo? ¿O no? Yo no estoy muy segura, pero me suena como el número mayor que puede tomar y el ínfimo como el número más chiquito que puede tomar. Ok, el supremo es la cota superior más pequeña de todas. Por ejemplo, ya dijimos que la sucesión roja, esta de aquí, está acotada por el 1, superiormente. ¿Estamos de acuerdo? Pero también puede estar acotada por el 2, o por el 3, o por el 4, o por el 5. Todas esas lo contienen. ¿Sí estamos de acuerdo? Todas esas son cotas. Bueno, el supremo es la cota más pequeña posible superiormente. Entonces, ¿cuál de todas las cotas que encierran a la sucesión roja es la más pequeña? Pues el 1, porque el 1 lo acota, lo deja encerrado, pero además no hay una más pequeña que esa. Si te bajas un poquitito, por ejemplo, 0.9, esa ya no es cota. ¿Por qué 0.9 no es cota? Porque el 1 se sale. Entonces no puede ser. Dices, ok, no me puedo bajar ni tantito te puedes bajar. El 1 es la cota superior
más pequeña posible. A esa se le llama el supremo. Es la cota superior más pequeña de todas. ¿Ok? Y el ínfimo es la cota inferior más grande de todas las cotas. Entonces, por ejemplo, si esta ya sabemos que está acotada por el 0, decimos, a ver, el -1 también es una cota. Sí, es una cota inferior. Pero ¿hay una más grande? Sí, el 0. El 0 todavía es más grande. Ah, bueno, entonces el 0 es otra cota y un poquito más grande. Oye, ¿y habrá una cota todavía más grande que el 0? Tú dices, bueno, puede ser a lo mejor .1. Y tú dices, no, .1 ya no es una cota. ¿Cómo que ya no es una cota .1? No, es que mira, después de cierto momento, imagínate, ponle 1/1.000.000. 1/1.000.000 es más pequeño que .1. Por lo tanto, el .1 no es una cota porque el .1 deja afuera a ciertos elementos de la sucesión. Entonces el .1 no vale como cota. Y tú dices, bueno, el .001, no, es que el .001 también deja a unos elementos fuera de la cota. Entonces dices, pues, ¿quién es la cota más pequeña posible? El 0. Esa se le llama el ínfimo. Entonces, la cota aquí, inferior, más grande de todas, es el ínfimo, es 0, para este caso. Y la cota superior más pequeña de todas, o sea, el supremo, es 1. También para cálculo se aplicaban las mismas terminología. Cuando nosotros estábamos hablando de funciones acotadas, el supremo era la cota superior más pequeña de todas y el ínfimo era la cota inferior más grande de todas. ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces el teorema me dice precisamente eso, me dice, mira, si tienes una sucesión que siempre es creciente y está acotada superiormente, entonces, ¿qué crees? La sucesión converge al supremo. Si tienes una sucesión que siempre es decreciente y que está acotada inferiormente, entonces la sucesión va a converger a su ínfimo. Entonces, aquí ya encontramos otra manera de demostrar que 1/n converge a 0, porque 1/n es una sucesión decreciente, siempre va haciéndose más pequeña y más pequeña y más pequeña, y su cota inferior más pequeña de todas es el 0. Es la es la más grande de todas. Si yo me voy un poquito más arriba, ya deja fuera a algunos elementos de la sucesión. Y si yo me voy un poquito más abajo, ya no es la más grande de todas. Entonces, el 0 es el ínfimo de la sucesión y por lo tanto es el lugar a donde converge, porque es una sucesión decreciente. ¿Sí está claro? Parece que sí, profe. ¿Sí? Vale, vamos por la participación entonces, ahora sí. Determinar si la sucesión AN igual al coseno cuadrado de n sobre 2n converge o diverge. Ese es el reto. Y ya pueden aplicar absolutamente todo lo que vimos. Pueden aplicar sucesiones decrecientes, crecientes, teorema del emparedado, el corolario del emparedado. Pueden aplicar la definición del límite si ustedes quieren. Pueden usar las fórmulas que vimos ahí de que el límite saca ciertas cosas, que separa. Todo lo que ustedes quieran ocupar lo pueden usar, pero con mucho cuidado. Tienen que leer claramente todas las especificaciones para usar algunas cosas, ¿ok? Aguas, chéquenlo, ¿eh? Con cuidado. Profe, ¿el coseno está en radianes o en grados? El coseno siempre está en radianes, siempre, siempre. O sea, cuando se hable de cálculo, siempre está en radianes, ¿ok? Va. Ujú.
Sale, va una.
Sale, van dos. Una última. Ok, listo. Nino tiene la última. A ver, vamos a resolverlo. ¿Sale? Vamos a ver cómo se hacía, ¿ok? Rápidamente. A ver, para aquellos que lo estaban intentando, el reto era determinar si existe o no, o converge o no converge esta cosa, ¿ok? Entonces, primero, esta desigualdad que está aquí no se vale. Por ejemplo, el decir que esto sea decreciente no es cierto. De hecho, les puedo comprobar rápidamente que esta sucesión no es convergente. Por ejemplo, tómense un n igual a, pues no sé, como pi medios, por ejemplo, vamos a suponer pi medios. Esto de acá queda 0 y esto de aquí queda un poquito más grande. Entonces, de entrada, esta sucesión no es decreciente. Ojo, no siempre va bajando. Primer punto. Luego dices, mira, otra cosa que yo vi es, o que tal vez pudieron intentar, fue aplicar el límite arriba y el límite abajo. ¿Vale? Entonces dices, pues voy a aplicar el límite arriba, el límite abajo, hago mis operaciones y todo eso. Pero ¿qué pasa? Esto no se vale, primero porque el coseno cuadrado de n, cuando n se va al infinito, no existe este límite. Este límite no es válido. ¿Por qué? Porque el coseno va a estar oscilando entre el -1 y 1, entonces no tiene un límite realmente. Por lo tanto, no podemos separar el límite porque el teorema de que me permite hacer esto me dice y me exige que cada uno de los límites tiene que existir por separado. Entonces, si este no existe, pues yo no tengo ni idea de a dónde se pueda ir. Entonces, esto tampoco se vale, no es válido, ¿ok? La otra alternativa era aplicar el teorema del sándwich, ¿sale? Bueno, o el teorema del emparedado. ¿Cómo podíamos hacer eso? Pues mira, fíjense. Primero hay que ver que esta sucesión va a estar acotada, o sea, siempre va a ser más pequeña que 1 sobre 2n, 2 a la n. ¿Por qué esto es cierto? Pues miren, muy sencillo. Nosotros sabemos que el coseno cuadrado de n siempre tiene que ser menor o igual a 1. No puede pasar de esto, nunca. El coseno siempre está acotado por el 1.
y si está al cuadrado, pues también tiene que estar acotado por el 1. Entonces, lo que vamos a hacer es en ambas partes vamos a dividir 2 entre n y la desigualdad no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Porque 2 entre n es positivo. Y si es positivo, la desigualdad no cambia. Entonces, esta desigualdad siempre es cierta. ¿Qué estoy logrando? Estoy logrando que mi sucesión, que me están preguntando, la estoy acotando por una sucesión que es 1 sobre 2n. Pero 1 sobre 2n realmente es como pensar un medio de n, y esto, si se dan cuenta, es el teorema que acabamos de ver, ¿ok? Un medio de n es el teorema que acabamos de ver de la R, este de aquí, donde me dice que si yo tengo una razón, o sea, un número que está entre menos 1 y 1, y ese número lo vamos elevando en una n, entonces esa cosa tiene que irse a 0. En este caso, el número que estoy elevando es un medio, y un medio sí cae entre menos 1 y 1. Entre estos dos valores está cayendo, y por lo tanto, esto por el teorema tiene que irse a 0, sí o sí. Esta de acá se va a ir a 0, y como este de este lado se va a 0 y está acotada por el 0 porque esto siempre es positivo, entonces lo va a hacer chicharrón, y por el teorema del emparedado, esta cosa de aquí se tiene que ir a 0. ¿Ok? ¿Sí está claro? Parece que sí, profe. Ok, les mando una última invitación y continuamos con el nuevo tema que son series. ¿Todo bien? Esta es la parte fácil. Ahora sí ahí viene la parte difícil. ¿No? Profe, yo no escuché lo que dijo. Que si había dudas, porque esta es la parte fácil y ahora sí viene la parte difícil. Y entonces, si no queda clara esta parte, no va a quedar claro lo que sigue. Pues de mi parte no, no sé los demás. ¿Qué Ok. preguntó, profe? No se escuchó. Ah, que si Bueno, yo no. tenían alguna duda, porque esta era la parte fácil, lo que íbamos a ocupar para lo que sigue, que es un poquito más laborioso ahora. ¿No? No sé si pudiera volver a repetir cómo, o sea, el último, el del sándwich, en el emparedado. ¿Qué parte no quedó claro?
Mm, ¿Qué parte no los convencí? Solo se podría volver a repetir esa última parte. Mm, Pues es que nada más dije que el coseno cuadrado de n es más chiquito o menor o igual que 1. Entonces, si divides entre 2n, pues sigue siendo más pequeño esto. Y lo que estoy logrando es emparedar a mi sucesión que me están preguntando, la estoy emparedando entre el 0, porque esto siempre es positivo, y entre el 1 sobre 2n. Pero resulta ser que el 1 sobre 2n es una sucesión que ya conocemos, porque la podemos pensar como un medio elevado a la n, y ya sabemos que esta se va a ir a 0 por el teorema que vimos de la r, ¿no? Esta de aquí se va a 0, y esta de acá del lado izquierdo también se va a 0, entonces lo hace emparedado, esta de acá se va a 0 y esta se va a 0, pues esto se queda emparedado y se tiene que ir a 0 también. Eso es todo. Ok. ¿No? ¿Más dudas? ¿No? Por Parece ahora que no, no. profe. Bueno, vamos entonces ahora sí a las series. Vamos a ver de qué se trata esto. Las series, de hecho, son sucesiones. Por eso es que teníamos que ver primero sucesiones. Y las series, fíjense, para que entren en contexto, porque muchas veces vemos cosas y no entendemos como para qué, ¿no? O sea, ese es el clásico problema ingenieril, ¿no? Como que dices, es que no entiendo como para qué estamos viendo todo esto. O sea, las integrales como que sí se entendía para qué era, ¿no? Y de hecho vimos aplicaciones de eso. Pero ¿y todo esto qué onda? O sea, realmente para qué funciona. Esto de las sucesiones, ¿qué chiste tiene? Bueno, las sucesiones, su gran aplicación que tienen es justamente las series. Las series son estas cosas que son sumas infinitas, ¿no? Así les dicen muchas veces, son las sumas infinitas. Y tú dices, pero ¿por qué vas a querer sumas infinitas? O sea, ¿en qué cabeza cabe que quieras sumar un número infinito de cosas, ¿no? Es, yo sé que están pensando eso, ¿no? O sea, me pongo en su lugar y yo estaría pensando lo mismo. O sea, digo, a ver, para qué quiero saber sumas que se van al infinito? O sea, ¿qué chiste tiene eso? ¿No? ¿Podría ser para una acumulación de energía? Ok, podríamos pensarlo. De hecho, tiene aplicaciones así como la que dijo Nino, de a lo mejor tienes un experimento que tú piensas que se va a ir hacia el infinito, o sea, que no va a terminar nunca. Entonces tratas de modelar más o menos cómo se va comportando la energía con respecto al tiempo y al final a lo mejor dices, bueno, con este patrón podemos sumar muchas veces y al final encontrar un posible resultado, ¿no? Esa es una aplicación. Son pocas las veces que he visto esto, pero podría ser. Donde a lo mejor a algunos les suena más lógico o más familiar es en probabilidad y estadística, ¿no? En probabilidad y estadística, acuérdense que imagínense que tienen un experimento donde puede suceder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, así hasta el infinito. Entonces tú dices, yo tengo todos esos casos posibles y cada caso tiene su probabilidad. Nosotros ya sabemos, en probabilidad estadística, que para que algo sea una distribución de probabilidad, la suma de todos los casos, ¿cuánto tiene que dar? ¿100? Bueno, 100% o 1, ¿no? De hecho, normalmente es 1, pero si lo ves en porcentaje es el 100%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la suma de la probabilidad de que salga 1, más la probabilidad de que salga 2, más la probabilidad de que salga 3, más la probabilidad de que salga 4, y así sucesivamente, al final tiene que quedar 1. Y es algo que rompe la cabeza porque dices, ¿cómo es que voy a estar sumando cosas infinitamente y esas cosas no se van al infinito? Es algo extraño, ¿no? O sea, si tú siempre te estás sumando y sumando y sumando
y sumando, uno creería que eso se tiene que ir al infinito, porque nunca terminas de sumarle cosas. Y sin embargo, a veces eso no pasa, a veces sí converge a algún lugar. Y de hecho las funciones de probabilidad, las distribuciones de probabilidad son justamente ejemplos de eso. Son ejemplos de cosas que tú puedes ir caso 1, caso 2, caso 3 con sus probabilidades, sumar todas las probabilidades y que te quede 1. Está bien loco, ¿no? Eso es una aplicación. Y ya saben que la probabilidad de estadística, hijos, o sea, es una herramienta fundamental para todo ingeniero. ¿Qué otro ejemplo? Uno muy, muy padre, que ustedes lo van a ver en cuarto semestre, porque si no soy yo, alguien más se los va a decir, en análisis numérico. Análisis numérico, toda la teoría de análisis numérico está basada en series. Entonces, les tiene que quedar súper claro este tema hoy, para que en cuarto semestre, cuando vean métodos numéricos, las series se les hagan fáciles. Pero ahí va la motivación. Se las voy a decir de una vez para que le encuentren el sentido, porque no tiene, así como que yo te diga, en cuarto semestre lo vas a ver, como que es mucho tiempo, ¿no? Entonces como que no motiva lo suficiente. Hoy les voy a decir rápidamente por qué las series, esas sumas infinitas que vamos a tener, son tan aplicables. ¿Alguna vez se han preguntado cómo funcionan estos equipos como la calculadora? Por ejemplo, ¿por qué cuando le pongo en mi calculadora coseno de 75, por ejemplo? Bueno, como está en radianes, lo voy a dejar coseno de pi. Bueno, de 1.2, vamos a dejarlo así. Me sale un número, ¿no? Coseno de 1.2 es eso, según la calculadora. ¿Alguien sabe por qué es que la calculadora me da este valor? ¿Cómo sabe la calculadora qué valor darme? Profe, como estamos viendo programación, me inclino a decir que por una serie de Taylor. Por una serie de Taylor. Perfectamente. Eso es. ¿Quién le da programación? Salvador. Bueno, no lo conozco, pero Salvador ya se adelantó. Salvador dijo, serie de Taylor. ¿Qué es eso de la serie de Taylor? Bueno, es que alguien, un matemático brillante, Taylor, se le ocurrió decir, a ver, tenemos funciones en cálculo sumamente feas. Tenemos al coseno, tenemos al seno, tenemos al logaritmo, tenemos al exponencial. Tenemos todas estas funciones horribles que es difícil calcular sus valores. Porque si ustedes, bueno, probablemente no lo sepan, pero el coseno, el seno, la exponencial y el logaritmo se definen a través de integrales. Realmente la definición de un logaritmo es a través de una integral. De ahí salió el logaritmo, de una integral. De hecho, es la integral de 1 sobre x hasta un cierto valor, de tal manera que el área me quede 1. Así se define el logaritmo. Y resulta que ese valor es e, y de ahí nace el valor e. O sea, es una historia súper emocionante de dónde salieron estas funciones, que desafortunadamente no tuvimos tiempo de ver, y ningún curso de ingeniería realmente lo hace. Solamente los que estudian matemáticas sabemos de dónde salió el logaritmo, de dónde salió e. Entonces, salen de una integral, igual que el coseno y el seno. Los senos y cosenos salen de integrales también. Obviamente, originalmente salieron de funciones trigonométricas, pero pues no tenemos, por ejemplo, ángulos negativos. O sea, cuando tú le pones el coseno de -5, pues no tiene como mucho sentido. Y cuando tienes valores arriba de 90, pues como que tampoco. O sea, hay muchas cosas que no están claras cuando usas geometría, que tienes que aplicar al cálculo. Entonces, la definición formal del coseno y del seno es a través de unas integrales. Entonces, imagínense que alguien tenga que meter en su calculadora siempre o sea, que estas cosas estuvieran pensando en integrales todo el tiempo. Pues no. Entonces Taylor dijo, este cuate matemático dijo, oye, ¿qué te parece si tratamos de aproximar los valores de estas funciones sumamente feas por medio de polinomios? Porque los polinomios son bonitos, porque son derivables, porque son bien fáciles de integrar, porque son bien fáciles de evaluar. O sea, los polinomios son las funciones más bonitas del universo. Entonces dices, ¿qué te parece si tratamos de aproximar estas funciones sumamente feas por medio de polinomios? Estaría súper padre. Entonces dijo, a ver, voy a tratar de aproximar el coseno por un polinomio de grado 2, y luego uno de grado 3, y luego uno de grado 4, y así se fue.
De tal manera que se dio cuenta que para poder entender toda la función, por ejemplo, coseno, iba a tener que tomar un polinomio infinito. O sea, que no iba a tener un grado mayor, no iba a ser un x a la 10 o un x a la 100, sino que se dio cuenta que se iba a ir hasta el infinito para poder aproximar exactamente al coseno y al seno, y a la exponencial y al logaritmo y a todas ellas. Dijo, oh, qué chafa, porque para poderlas entender voy a tener que hacer una suma infinita. Entonces, ¿qué creen que pasó? Pues obviamente estas cosas no hacen sumas infinitas, claramente, porque tienen una memoria finita, pero lo único que hacen los programadores para hacer esto es truncar la serie de Taylor. O sea, yo ya sé que matemáticamente tienes que sumar una infinidad de números, pero como eso no lo puedo programar, lo voy a tener que truncar hasta cierto momento. Lo voy a truncar, por ejemplo, hasta 100 sumas o 1000 sumas, dependerá de la precisión de cada uno de los instrumentos. Pero realmente hasta 100 sumas, digamos que ya es muy aceptable el resultado. De hecho, desde antes, desde 15, 20, ya es muy aceptable. Yo no sé cuántas sumas de Taylor haga estas calculadoras, pero así es como están programadas, a través de una serie truncada, pero es una serie. Y la teoría matemática de donde salió eso fue justamente las series. Sin las series no tendríamos cosenos, no tendríamos senos, no tendríamos exponencial, no tendríamos logarítmicos programados en la computadora ni en la calculadora. No se podría. Entonces vean el poder que tienen las series. Primera aplicación. Segunda aplicación. Ustedes en procesamiento de señales, cuarto semestre también, parte de su currícula, van a empezar a ver cómo procesar las señales. Y una de las cosas que más van a ver va a ser la famosa serie de Fourier o la transformada de Fourier. Estas series con sus coeficientes, otra vez hablas de series, la idea es modelar una señal por medio de senos y cosenos. ¿Y por qué? Ahí les va. Álgebra lineal. Repasemos álgebra lineal. Nosotros en álgebra lineal hablamos sobre espacios vectoriales, ¿verdad? Ese fue el segundo parcial. Resulta ser que las funciones, ya les demostré el semestre pasado, que las funciones son un espacio vectorial. ¿A poco no? ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho que las funciones de R en R, las funciones reales son un espacio vectorial. ¿Pero qué creen? Las funciones de R en R no tienen una dimensión finita. ¿Qué quiere decir que no tenga dimensión finita? Quiere decir que no podemos encontrar una base de una cantidad finita de elementos. Por eso es que ya después de cierto momento dejamos de hablar del espacio vectorial de funciones. ¿Por qué? Porque todos los ejercicios iban enfocados a que había una base con cierto número de elementos y tenía una cierta dimensión, vimos el teorema del rango y todo ese rollo, pero nunca hablamos de qué pasaba con los espacios vectoriales de dimensión infinita, como es el caso de las funciones. Entonces, por mucho tiempo, pues todos le tenían miedo a los espacios vectoriales de dimensión infinita porque no los podían entender a través de una base finita, no lo podemos entender a través de ciertos elementos. Y no fue hasta que Fourier se dio cuenta que la base para el espacio de funciones eran los senos y cosenos. Es una base infinita. Entonces, fue una revolución porque Fourier dijo, ya te puedo explicar cualquier función, la que tú quieras, por medio de senos y cosenos, la que tú gustes. Y alguien podrá decir, oye, pero ¿qué no Taylor ya había hecho eso? ¿Qué no me acabas de platicar que la serie de Taylor hace ese mismo efecto? Y yo te voy a decir, sí, pero para que puedas aplicar la serie de Taylor, la función tiene que ser diferenciable, tiene que poderse derivar infinitamente, cosa que muchas funciones no cumplen necesariamente, ¿eh? Ojo, hay funciones que de cierto momento ya no van a poderse derivar. Y esa era una restricción para las series de Taylor, que tenían que ser funciones que siempre pudieras derivar. Bueno, Fourier llegó con una revolución y dijo, ¿qué crees? Ya encontré la base de las funciones
Y por lo tanto, ya no importa si la función no es diferenciable, no importa si no es continua, no importa realmente nada de eso. ¿Por qué? Porque mi espacio de funciones yo lo puedo entender a través de su base infinita, que son los senos y cosenos. Y de ahí nace la serie de Fourier. Y la serie de Fourier es la que nos permite modelar las señales. Y por medio de su transformada nos permite limpiarlas del ruido, nos permite modificarlas, nos permite hacer muchas cosas. Pero todo gracias a la serie de Fourier, a entender cualquier función como una suma infinita de cosenos y de senos. Y en eso se basan básicamente las telecomunicaciones. Entonces, aprender series es algo fundamental. Aunque suene súper loco, que tengas que sumar infinitas veces cosas, es súper aplicable. ¿Cómo ven? ¿Hola? Sí, profe, estamos analizando como todo. Ok. Poco a poco en la carrera se van a empezar a dar cuenta que todo esto tiene sentido. O sea, esta es la base de lo que van a ver más adelante. Entonces, por eso es importante que quede claro. Entonces, las sucesiones, que es lo que hemos estado viendo hasta el momento, son simplemente un paso anterior a esto que se llaman series y que vamos a empezar a definir ahorita. Entonces, va lo que es una serie. Está interesante, profe. Me da miedo que más adelante se ponga más complicado. No se pone más complicado, simplemente hay que recordar los temas que vamos viendo y encontrarles el sentido, ¿no? O sea, recordar lo que ya vimos, entenderlo y luego aplicarlo a esta nueva definición, ¿vale? Entonces, voy a empezar con la definición de una serie. Definición. Una serie se va a ver como bueno, vamos a ponerle n. Desde n igual a 1 hasta el infinito de AN, lo podemos expresar como A1 más A2 más A3 y así sucesivamente AN, es una sucesión de sumas parciales S1, S2, S3 y así sucesivamente, tal que S1 es igual a A1, S2 es igual a A1 más A2, S3 es igual a A1 más A2 más A3. En general, SI va a ser igual a S1, va a ser igual a A1 más A2, así sucesivamente hasta llegar al iésimo elemento. ¿Sale? O sea, lo que estoy diciendo es, esta cosa rara, que se llama serie porque es una suma infinita, de hecho aquí no debía haberlo acabado, ahí se va al infinito, ¿ok? Es una sucesión realmente, o sea, esto para poderlo definir hay que entender primero que es una sucesión de sumas parciales. O sea, S1, S2, S3 y así sucesivamente. De tal manera que S1 es A1, S2 es A1 más A2, S3 es A1 más A2 más A3 y así sucesivamente. Entonces, el límite, o sea, la suma, cuando n se va, desde n igual a 1 hasta el infinito de AN, va a ser igual al límite cuando n se va al infinito de la sucesión S de n. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es, tú quieres aprender a resolver sumas infinitas, o sea, series, lo que vas a tener que hacer es primero desarrollar tus sumas parciales y ya que tengas tus sumas parciales, fíjate a dónde converge esa sucesión.
Si esa sucesión converge, entonces quiere decir que el límite, la serie también va a converger hacia el mismo lugar, ¿sale? Ahí viene un ejemplo, fíjense, ejemplo, para que nos quede claro. A ver, tomemos la serie más fácil de todas. Vamos a tomarnos la serie n igual a 1, yo darle con la costumbre, n igual a 1 hasta el infinito, y vamos a tomar, por ejemplo, esta sucesión n, ¿vale? Esta de aquí, esta serie, ¿quién sería? Bueno, lo que significa es que va a ser cuando n vale 1 es 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, cuando n vale 4, cuando n vale 5, cuando n vale 6, 7, 8, y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Esta notación sí está clara? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora, como yo no sé muy bien cómo se va a sumar esto, lo único que me está diciendo la definición es que tengo que entender las sumas parciales, ¿ok? Entonces, ¿quién sería la suma parcial? Bueno, S1 me dice que va a ser simplemente el primer elemento, eso me dice. Luego, S2 va a ser el primer elemento más el segundo elemento, o sea, sería 3. ¿Estamos de acuerdo? S3 sería el primer elemento más el segundo elemento más el tercer elemento, y eso sería 6. ¿Ok? ¿Quién sería entonces el iésimo elemento? SI. Uno más 2 más 3 más puntito, puntito, puntito y. ¿Ok? O sea, lo que quiere decir es que S1 es nada más el primer elemento. S2 es la suma del primer elemento con el segundo elemento. S3 es la suma del primer elemento con el segundo elemento con el tercer elemento. SI va a ser la suma de 1 más 2 más 3 más 4, así hasta el iésimo elemento. Pero ojo, esto me recuerda a álgebra lineal. ¿Quién es la suma de 1 hasta el iésimo elemento de 1 en 1? La sumatoria. Había una fórmula, ¿no? Ajá. De hecho, ya la vimos al principio. Vamos a ponerle en vez de I, vamos a ponerle N. Ya la vimos incluso al principio de este semestre, cuando usamos sumas de Riemann. ¿Se acuerdan? ¿Quién es esta? La fórmula es n, entre paréntesis, n más 1 sobre 2. La famosa fórmula de Gauss, ¿sí o no? Entonces dices, mira, ya te entendí. La suma que tú me estás diciendo, o sea, esta suma la puedo entender como S1, S2, S3, así hasta Sn. Entonces lo puedo entender a través de una sucesión, S2, S3, Sn, y así sucesivamente. ¿Sí se dan cuenta que es una sucesión? O sea, es 1, 3, 6, y así sucesivamente hasta n por n más 1, y así continúa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí todo se está sumando. Va 1 más 2 más 3 más 4. Y acá ya no se están sumando. Ahora son elementos por separado, son sucesiones. Es 1, 3, 6. ¿Quién sería el S4, por ejemplo? Sería 10, ¿no? Porque sería 1 más 2 más 3 más 4 es 10. ¿Sí están de acuerdo? Sí, sí. Y así sucesivamente. Entonces la pregunta ahora es, ¿a dónde se va esta sucesión? ¿Cuál es el límite cuando n se va al infinito de la sucesión Sn? Pues sería infinito, ¿no? Porque se acota en infinito y es creciente. Ok, va creciendo y parece ser que se va al infinito. ¿Cómo lo demostramos formalmente? Para convencernos totalmente, pues fíjense, el límite de esta cosa, Sn, dijimos que es n por n más 1 sobre 2, ¿no? Entonces, esto es el límite cuando n se va al infinito de n por n más 1 sobre 2. ¿Y qué creen? Pues esta cosa de aquí la podemos entender como el límite cuando n se va al infinito de n cuadrada por n sobre 2, pues esto sí se va al infinito porque lo de arriba va creciendo. ¿Están de acuerdo?
Sí, profe. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo hemos resuelto, ahorita ya dijimos, pues si esto se va al infinito, entonces quiere decir que esto se va a infinito. ¿Estamos? Esto se va al infinito. Y ya lo demostramos, ¿eh? O sea, ¿se dieron cuenta que esto de la suma fue puro arreglo? Porque realmente lo que terminamos resolviendo fue una sucesión. No fue tanto esto. ¿Ok? ¿Dudas? Vamos a ver otro ejemplo. A ver, fíjense, otro ejemplo. Supongamos que tenemos una sucesión con sumas parciales Sn igual a 5n menos 7 sobre n más 8, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la primera suma parcial que me va quedando, S1, va a ser menos 2 novenos, ¿ok? Cuando la segunda suma parcial me va a quedar 3 sobre 10. La siguiente suma parcial me va a quedar 8 sobre 11. Y así, ¿no? En general, Sn, pues es 5n menos 7 sobre n más 8. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí no nos están dando explícitamente la suma así como acá arriba, sino nos están dando directamente quién es Sn. O sea, nos están diciendo quiénes son las sumas parciales. La pregunta es, ¿esta sucesión esta serie va a converger o no? ¿La serie converge o no? ¿Qué tendríamos que hacer para resolver el problema? Pues dices, si la serie va a converger, lo que tenemos que ver es cuánto vale el límite cuando n se va al infinito de Sn. ¿Están de acuerdo? Porque eso es lo que dice, eso dice mi definición. Mi definición es, ¿tú quieres saber a dónde va a converger la serie? Pues fíjate a dónde convergen las sumas parciales. O sea, cada una de las heces, ¿a dónde se va? Ese es el reto, nada más, resolver esta sucesión. Entonces, ¿cuánto es el límite cuando n se va al infinito de Sdn? Tú dices, bueno, pues esto es el límite cuando n se va al infinito. ¿Cuánto vale Sn? Sn es esto. Entonces dices, es 5 por n menos 7 sobre n más 8. ¿Y cuánto vale eso? ¿A dónde se va este número? ¿Podríamos usar L'Hopital? Podemos aplicar L'Hopital porque arriba y abajo se van al infinito, ya no sabemos esa regla, entonces arriba nos va a quedar 5 sobre 1, pues 5, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, esta serie con sumas parciales de esta forma se va a 5. Entonces, alguien va a decir, ya, entonces, como que el chiste de estas series es simplemente encontrar cuál es la lógica de las sumas parciales. Porque si tú encuentras la lógica de las sumas parciales, ya tu problema de series se convierte en un problema de sucesiones. ¿Estamos de acuerdo? Pero el chiste es encontrar en Sn. Y ahí es donde va a estar la clave de cómo se van a resolver estos problemas. Pero ojo, muchas veces la Sn no se va a poder calcular desafortunadamente. Por ejemplo, a ver, vamos a practicar un ratito. Quedan 5 minutos, pero yo creo que sí está bueno para practicar. Supónganse que nos dan la siguiente sucesión, la siguiente serie, perdón. Nos dan
la suma infinita desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n, por ejemplo. A ver, ¿cómo se va a ver esta cosa de aquí? Esta cosa la pensamos como 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ujú. Por ejemplo, S1, ¿quién es? Es 1. S2, ¿quién es? 1.5. 1 más un medio, que es 1.5, ¿verdad? O 3 medios, si lo quieren pensar así, 3 medios. 3 medios o 1.5. ¿Quién es S3? 1 más un Más un medio medio. más un tercio, que sería igual a... Profe, ¿por qué puso 0.5 en la de arriba? Ah, 1.5, perdón. Ahí está. Sería S3, 11 sobre 6. 12 sobre 6, 11 sextos. 11. 11 sextos. Vamos a probar uno más, S4. 1 más un medio Sería más un tercio y así más un cuarto. 25 doceavos. 25 doceavos. ¿Alguien ve una lógica? O sea, si yo ahora les pregunto quién es SN, ¿alguien ve una lógica? Ya no, profe. A ver, igual y con un S5, a ver, vamos a ver si el S5 nos ayuda. ¿Quién sería S5? 137 sobre 60. 137 sobre 60. Híjole, nos lo pone más difícil, ¿no? Sí. Entonces, como que parece ser, fíjense, que empezamos en 1, luego 1.5 y luego 11 sextos. ¿Cuántos son 11 sextos en decimal? 1.83. 1.83 y luego 2.083. y luego 2.283. 2.283 periódico. Ok. Entonces, va aumentando, lo cual eso siempre es, bueno, aquí tiene lógica porque vamos sumando puros números positivos, entonces tiene lógica que se vaya aumentando la sucesión, pero el problema es, ¿habrá el momento en el cual podemos acotarla? Porque tenemos una sucesión creciente. Si logramos acotar esta cosa de decir, ¿sabes qué? No va a pasar del 5, o no va a pasar del 10, o no va a pasar del 100, entonces seguramente esta tiene que converger a algún lugar. De hecho, va a converger a su supremo por el teorema que acabamos de ver. Pero el detalle está en, ¿y quién es esa cosa? ¿Quién es el número que lo va a acotar? ¿No? Yo no sabría cómo sacarlo, profe. O sea, sé que sí hay un número porque se va sumando cada vez un número más chiquito, Ajá. pero no sé cómo conseguir ese n. Bueno, ¿qué creen? A pesar de que vamos sumando cosas más pequeñas, como dijo Nino, esta sucesión, esta serie, se va al infinito. Se va al infinito. No hay un número. A pesar de que cada vez se va haciendo más pequeño, porque realmente es bien despacito, ¿sí o no? Se va al infinito. Una tristeza que eso pase, pero sí es cierto. Vamos a demostrarlo. Ay, sí, La pues es lo próxima que iba a clase. preguntar. O sea, ¿cómo voy a saber si va al infinito? Sin Eso hacer todo. vamos a ver técnicas para eso. Eso lo vamos a demostrar. Este es el reto. Este es un reto que tenemos que resolver. Ahorita todavía no lo podemos hacer, pero va a ser un reto. Ver por qué pasa. Pero hay algo que todavía es más sorprendente. Porque tú dices, ok, está bien, o sea, por alguna razón del destino, esto se va a ir al infinito. Ya lo veremos después. Y dices, ¿y qué pasará si sumo
n igual a 1 hasta el infinito, pero lo divido entre 1 sobre n cuadrado. O sea, es casi lo mismo, estamos de acuerdo, porque esta de aquí sería 1 más un cuarto más un noveno más un 16avo y así sucesivamente. ¿Sí o no? Sí, solo sube más despacio. Exactamente. Sí, o sea, es que este 1 está acá, el 1/4 está acá, o sea, parece ser que va a tener el mismo efecto, ¿no? O sea, como por la experiencia de las sucesiones, esta hasta parece como una subserie, ¿no? Así lo podemos decir algo así, porque cada uno de los elementos está contenido acá, ¿no? Parece ser. Entonces dices, no, pues si esta se va al infinito, esta también seguramente se va al infinito. Pues, ¿qué creen? Esta se va a pi sextos. ¡Pum! Y tú dices, ¿de dónde salió el pi? ¿De dónde salió el 6? ¿Qué está pasando? Bueno, son cosas extrañas que pasan. Y esta serie realmente es muy difícil de demostrar. Nada más se los digo, no lo vamos a demostrar. Por ahí hay un video, creo que en YouTube, ahí luego se los mando, de que la persona que lo hizo, que demostró por primera vez fue Euler. Euler demostró esta cosa de una manera elegante, pero no es tan fácil, pero demostró que se va a pi sextos. Esta cosa de aquí. Esta diverge. Pero esta sí se va. Es bien chistoso. ¿Cómo es que poniéndole un cuadrado, si converge a pi sextos, pero sin el cuadrado se va al infinito? Son cosas extrañas que van a pasar, pero bueno, ya lo veremos la próxima clase. Profe, Que les vaya bien. antes de que se vaya, profe, Mande. no ha subido la tarea, ¿verdad? No, ahorita la subo. Ya la voy a subir ahorita. Gracias. Sí. Que les vaya bien. Gracias, Nos profe. vemos, profe. Gracias, profe. Bye, bye.